Bienvenidos a este vídeo donde estaremos hablando sobre el mapache como mascota. Los mapaches han ganado popularidad como mascotas debido a su inteligencia y carisma. Sin embargo, tener un mapache como mascota conlleva responsabilidades y desafíos únicos. Antes de adoptar un mapache, es crucial verificar las leyes locales y regulaciones estatales sobre la tenencia de mapaches como mascotas. Cuidados básicos del mapache. Alimentación adecuada. Los mapaches son omnívoros con una dieta variada. Es importante proporcionarles una alimentación equilibrada que incluya frutas, verduras, proteínas y suplementos. Hábitat y alojamiento del mapache. Crear un espacio seguro y estimulante es esencial para el bienestar de tu mapache. Esto incluye áreas para escalar, esconderse y jugar. El hábitat y alojamiento adecuados para un mapache en cautiverio son cruciales para su bienestar físico y mental. Los mapaches son animales extremadamente inteligentes y curiosos, lo que significa que necesitan un ambiente enriquecido que satisfaga su necesidad de explorar y jugar. Aquí te doy una descripción detallada sobre cómo debería ser el hábitat y alojamiento ideal para un mapache. Espacio. Tamaño. Los mapaches requieren mucho espacio debido a su naturaleza activa. Un área segura al aire libre es ideal, pero si se mantiene dentro de casa, el espacio debe ser lo suficientemente grande para permitirle moverse libremente y explorar. Un recinto al aire libre debe tener al menos 20 metros cuadrados por mapache, con cercas seguras que impidan su escape. Seguridad. El recinto debe ser a prueba de escapes, con cercas enterradas profundamente en el suelo y con cobertura superior para prevenir escaladas. Los mapaches son excelentes escaladores y pueden abrir cerraduras, por lo que las medidas de seguridad son fundamentales. Enriquecimiento ambiental. Variedad de superficies y niveles. Los recintos deben tener múltiples niveles y plataformas para escalar, así como una variedad de superficies, como hierba, tierra y madera, para satisfacer su curiosidad y necesidad de excavación. Objetos para jugar. Proporcionar juguetes resistentes, tubos para trepar, y objetos que puedan manipular con sus manos ayudará a mantenerlos entretenidos y estimulados mentalmente. Los mapaches disfrutan de interactuando con objetos nuevos, por lo que es buena idea rotarlos regularmente. Escondites, espacios donde puedan retirarse y esconderse son importantes para su sensación de seguridad. Estos pueden ser cajas, túneles, o áreas cubiertas de vegetación. Necesidades básicas. Agua para bañarse. Los mapaches tienen una afinidad natural por el agua y disfrutan jugando en ella. Una pequeña piscina o un recipiente grande de agua les proporcionará un lugar para mojarse, lo cual es vital para su higiene y diversión. Área de descanso. Deben tener acceso a un área limpia y seca para dormir y descansar, idealmente elevada del suelo y protegida de los elementos. Control de temperatura. El alojamiento debe ofrecer protección contra temperaturas extremas y la inclemencia del tiempo, ya sea mediante aislamiento natural o con la ayuda de calefacción/refrigeración artificial según sea necesario. Consideraciones adicionales. Limpieza. Los recintos deben limpiarse regularmente para mantener un ambiente higiénico. Los mapaches pueden ser entrenados para usar una caja de arena, lo cual facilita la limpieza. Dieta. Aunque no es parte del alojamiento per se, es importante considerar el espacio para almacenar y preparar adecuadamente su dieta variada y nutritiva. Crear un hábitat adecuado para un mapache es un compromiso considerable, tanto en términos de tiempo como de recursos. Es esencial investigar y planificar exhaustivamente antes de decidir tener un mapache como mascota, para asegurar que puedas proporcionarle un entorno que satisfaga sus complejas necesidades. Salud y bienestar del mapache. Los cuidados veterinarios regulares son fundamentales. Esto incluye vacunaciones, chequeos, y tratamientos preventivos contra parásitos. Desafíos comunes al criar mapaches como mascotas. Criar mapaches como mascotas viene con una serie de desafíos únicos que requieren consideración cuidadosa y preparación. Estos animales son inteligentes, curiosos y requieren una atención y cuidado considerablemente diferentes a los de las mascotas más convencionales. Aquí te presento algunos de los desafíos más comunes. Comportamiento destructivo. Naturaleza exploratoria. Los mapaches son extremadamente curiosos y tienden a explorar su entorno con sus manos, lo cual puede llevarlos a desarmar objetos, abrir cerraduras y causar destrozos en busca de comida o por simple curiosidad. Tendencia a morder y arañar. Aunque juguetones,
Los mapaches pueden volverse agresivos o asustarse fácilmente, lo que puede resultar en mordeduras o arañazos, especialmente si se sienten amenazados o acorralados. Necesidades de socialización y atención. Alto nivel de inteligencia. Requieren mucha estimulación mental y física para evitar el aburrimiento y el comportamiento destructivo. Esto significa tiempo dedicado a jugar, entrenar, y socializar con ellos. Tiempo de socialización. Los mapaches necesitan interactuar regularmente con sus cuidadores para mantener un comportamiento amigable y evitar la agresividad. La falta de socialización puede llevar a problemas de comportamiento. Cuidados específicos y necesidades dietéticas. Dieta especializada. Requieren una dieta variada y balanceada que incluya proteínas, frutas, verduras, y suplementos para evitar deficiencias nutricionales. Cuidados veterinarios. Encontrar un veterinario que trate mapaches puede ser difícil, y sus cuidados pueden ser costosos. Además, necesitan vacunas específicas y controles regulares para prevenir enfermedades. Riesgos para la salud. Enfermedades transmisibles. Los mapaches pueden portar enfermedades como la rabia, leptospirosis, y parásitos que pueden ser transmitidos a humanos y otras mascotas. Comportamiento impredecible. Incluso los mapaches bien socializados pueden tener comportamientos impredecibles, especialmente durante la temporada de apareamiento. Desafíos a largo plazo. Longevidad. Los mapaches pueden vivir muchos años en cautiverio, lo que significa un compromiso a largo plazo con sus cuidados y bienestar. Cambios en el estilo de vida. Los cambios significativos en el hogar, como mudanzas o la llegada de nuevos miembros de la familia, incluyendo otras mascotas, pueden ser estresantes para ellos. Antes de decidir tener un mapache como mascota, es vital considerar estos desafíos y evaluar si se puede proporcionar un entorno adecuado y cariñoso que satisfaga todas sus necesidades. Muchas personas que adoptan mapaches sin estar plenamente preparadas para estos desafíos terminan teniendo que reubicarlos, lo cual puede ser traumático tanto para el animal como para el propietario. Legalidad de los mapaches como mascotas. Consideraciones legales y éticas. Es fundamental considerar las implicaciones de tener un mapache como mascota, incluyendo su impacto en la biodiversidad local y el bienestar animal. Legalidad y ética. Regulaciones y leyes. En muchas áreas, es ilegal tener mapaches como mascotas o se requieren permisos especiales, lo que puede complicar su tenencia. Consideraciones éticas. Criar un mapache en un entorno doméstico plantea preguntas éticas sobre el bienestar del animal, y si sus necesidades complejas pueden ser adecuadamente satisfechas fuera de su hábitat natural. Conclusión. Tener un mapache como mascota es una gran responsabilidad. Es esencial informarse bien, prepararse para sus necesidades específicas, y siempre actuar en el mejor interés del animal. Gracias por visitarnos, déjanos tus comentarios. Con gusto responderemos.